Entonces aclara esto a aquellos que son líderes de los judíos que le resistían y no querían aceptar el versículo 46, una aclaración. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. El Padre es invisible a nosotros, pero Cristo, quien ha venido del cielo, solamente Él le ha visto. Y después el gran enunciado que lo resume todo, versículo 47. De cierto os digo, verdaderamente os digo, con gran solemnidad os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y esta es una cosa muy ofensiva a esos líderes judíos. Pero nosotros tenemos vida eterna. ¿De qué estás hablando tú? Debido a nuestra raza tenemos ya la vida eterna. Debido a que nosotros guardamos la ley de forma meticulosa. Debido a la que nosotros hemos logrado. Y lo que nosotros hacemos y somos. Y Cristo les dice no. En este enunciado les dice que no. La única persona que viene a mí es la persona que cree en mí. Que cree en mí, que confía en mí. Y él después iba a explicar qué es lo que esto significa. En mi segundo encabezado, y voy a ir más rápido que antes, la necesidad de digerir la vida, de ingerir la vida. Esta es la metáfora. Y así es como se explica. Tenemos que, cómo tenemos que ingerir la vida. Esto representa el creer. Tenemos que ser sinceros, tenemos que tener fervor en nuestra fe. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y cuando se dio el maná en el desierto, fue una profecía de esto. De forma literal, les alimentó años y años y después murieron. ¿Por qué? Porque al final del día era una provisión temporal, que era una representación, una figura, una profecía de algo más glorioso, de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Yo soy el cumplimiento de eso, dice el Señor. Yo soy ese pan de vida. Y después le responde, versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto. Tú me estás diciendo que yo tengo que hacer algo más grande que eso, para probar que soy del cielo. Pero eso no fue tan grande, ¿por qué? Pues porque vuestros padres comieron ese maná en el desierto y están muertos, murieron. Y aquí está la diferencia. Este es el pan que desciende del cielo, versículo 50, para que de él, que el que de él come no muera. Comed de mí, dice él, creed en mí, dice él. Ingerirme a mí, dice él. Esta es una metáfora, dense cuenta. No estaban confundidos, ellos entendían las metáforas, ellos hablaban con metáforas. Tómame en tu vida, ingiéreme, cree en mí con todo tu ser, depende de mí con todo tu corazón. Y entonces no morirás eternamente. Y tenemos una ventaja maravillosa. Si vemos el texto, aquí hay algo para que tú medites más tarde. La forma maravillosa en la que Cristo habla, Él repite lo que dijo antes. Entre el versículo 50 y 51, aquí tenemos repetición. Si yo repito lo que digo, como un mero predicador humano, normalmente implicará que digo lo mismo otra vez. Tal vez utilice sinónimos, pero será lo mismo otra vez. Y cuando el Señor repite lo mismo otra vez, porque es necesario hacerlo así, para tratar de enfatizarle esto y que lo entiendan en su mente, pues cada enunciado es un avance al respecto de lo que dijo la vez anterior. Esto es celestial, es divino. Esto no es vocabulario o lenguaje o un habla humana. Aquí vemos la mente divina, genial, celestial. Y cuando escuchamos estas palabras, la repetición con un cierto avance hace que sea muy interesante, ya que escuchar mucho más lo que se repite. Y entonces uno va por su camino y se lee la Biblia y tomamos la Biblia y la estudiamos y la analizamos. Y es algo muy profundo aquí. Verdaderamente esto
viene con mayor fuerza que cuando se escuchó por primera vez. Así que ve la diferencia entre el versículo 50 y el 51. En el versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. Versículo 51. ¿Te das cuenta cómo está expandiendo el punto? Primero dice este es el pan y después dice yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Que descendió del cielo, que desciende del cielo. De forma más correcta se puede traducir que ha descendido del cielo. Y la Reina Valera Antigua dice que he descendido. Y te das cuenta cómo avanza. Este es el pan que desciende. Después él dice yo soy ese pan que he descendido, como dice la Reina Valera Antigua. Después versículo 50 entonces, para que el que de él come no muera. Hay una posibilidad aquí, hay una oportunidad. Versículo 51 después dice aquí: si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Ahora tenemos una promesa firme: no morirá. Y entonces la frase va avanzando y dice también vivirá para siempre. ¿No es esto maravilloso? Cada enunciado, cada elemento ha avanzado aquí en la repetición de lo que dijo Cristo al principio. Estúdialo, querido amigo. Cuando las personas están escribiendo por adelantado su discurso y los escriben y leen ese manuscrito, uno nunca ve personas tan cuidadosas, de modo que desarrollen sus ideas de forma tan maravillosas, tan maravillosa. Y bueno, esas son las palabras de Jesucristo a esas personas. Y desde el versículo 51 quiero decir una cosa, la parte final: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo voy a hacer algo corporalmente, dice él. Algo que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Y yo voy a dar mi cuerpo, mi carne a ello. Por la vida, no solamente de los judíos que necesitan ser salvos, sino de los gentiles también. Por el mundo. Y ellos no querrían eso. Ellos no querían vida para los gentiles. Dice aquí: mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y versículo 52, ahí los judíos no quieren esto, no quieren escuchar esto. Y entonces están ahí ya peleando, vigorosamente entre ellos, discutiendo más bien. Dice: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Contendían entre ellos. Y algunas personas, algunos buenos comentaristas bíblicos, piensan que estos líderes judíos estaban siendo muy literales al respecto de su interpretación de estas palabras. Piensan que los líderes judíos simplemente estaban tomando esto de forma sumamente literal, diciendo cómo nos puede dar su carne a comer de forma literal. Pero eso no sería correcto, porque ellos enseñaban al respecto de... No, ellos enseñaban cosas con metáforas y figuras, ellos enseñaban así, ellos pensaban de forma diferente. Decían: ¿acaso nos está diciendo que Isaías 53, donde vemos al siervo que sufre, quien sufriría y moriría para poder hacer redención por pecadores, ¿acaso nos está diciendo que él va a hacer eso? ¿Cómo puede él darnos a comer su carne? ¿Acaso él está diciendo que él está cumpliendo esa profecía o va a cumplir la profecía de Isaías 53? Y otros dirían: no, eso no puede ser, eso no aplica aquí, no podemos escuchar esto, no, para nada. No solamente estaban tomándole de forma literal y rechazaban esa noción, y tal vez había personas ahí como Nicodemo, tal vez él estaba ahí también. Y tal vez él dijo: tal vez él va a cumplir Isaías 53. Tal vez él es el Mesías. Tal vez él es el sirviente que sufrió. O que iba a sufrir. Y tal vez otros le respondieron: no, eso no puede ser. Y tal vez él decía: pero tal vez él va a ser a que va a morir por pecadores. Y otros decían: no. Y tal vez algunos de ellos dijeron: pero Juan el Bautista dijo, antes de que fuese ejecutado: he aquí
el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, el Cordero que fue ofrecido y su sangre derramada en el dintel, de modo que el ángel de justicia pasase de largo por esa casa, y las personas fueron libradas, y libradas de Egipto también. Él es el cumplimiento. Él sería muerto por nosotros, sacrificado por nosotros. Juan el Bautista dijo que él era el Cordero de Dios. Y otros dijeron, no, rechazamos eso, no queremos aceptar aquello. Sin lugar a dudas estaban discutiendo estas grandes figuras e ilustraciones bíblicas. Algunos decían, él es el cumplimiento de los sacrificios antiguos. Siempre hemos tenido sacrificios como un símbolo de cómo Dios un día pagaría por el pecado. Y como leemos en Hebreos, dice ahí que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y algunos decían, él va a derramar su sangre de alguna forma para nuestra redención. Y otros respondían, no, no queremos aceptar eso, no queremos creer en esas cosas. Y es posible que incluso algunos de ellos dijeran, bueno, aquí estamos y vamos aquí a tramar, estamos queriendo matarlo. Y tal vez a través de que nosotros le matemos, él será un mártir ante la estima de las personas. Y entonces él está diciendo que todos se vendrán a él. Y otros respondían, no, si hay alguna verdad en ello, pues entonces no lo ejecutamos. Tal vez mejor que los romanos lo ejecuten. O tal vez de forma muy discreta lo asesinamos. De cualquier forma que estuvieran discutiendo y hablando entre ellos y contendiendo, pues rechazaban la posibilidad de su conocimiento bíblico, de que Cristo dijese, yo daré mi carne y mi cuerpo para la salvación, para la redención, y quien quiera que crea en mí tendrá el perdón de sus pecados y tendrá vida eterna. Eso es lo que estaba pasando aquí, queridos amigos. El versículo 58 tal vez, pero no era lo que ellos querían. No querían perdón. No querían creer en Él y tener nueva vida y vida eterna de Él y salvación de Él y reconciliación con Él o por Él, con Dios. Rechazaban todas estas cosas. Punto final, la unión con Dios. Y quiero ver el versículo 56. El que come mi carne, que esto obviamente es una metáfora por aquel que ingiere, que toma en su vida y cree con todo su corazón y depende con todo su corazón de él. Y dice, aquí entonces tiene que depender de mi muerte redentora en la cruz del Calvario, reconociendo que es la única forma que hay para ser salvo. Y entonces, ¿qué dijo en el versículo 56? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Unión con Dios. Quien quiera que acepte mi obra corporal, el hecho de que yo estoy dando mi cuerpo en una agonía, moribundo, o para que me lleve a la muerte más bien esta agonía, y yo estoy haciendo esto para pagar por su pecado, quien quiera que acepte mi vida, mi enseñanza, mi gobierno de su alma, mi señorío de su alma, quien quiera que coma, sí, que abrace por completo a Cristo y crea y confíe, pues vive en mí. Qué enunciado tan hermoso. Vive en el corazón de Cristo. Vive en su amor. Vive en su mente. Vive en su seno. Vive en su cuidado. Se alimenta de él y obtiene de él vida y energía y felicidad. Y guía también. Y entendimiento. Esta unión del creyente con su Salvador es maravillosa. Quien quiera que por fe me recibe, me ingiere, me abraza por completo y sinceramente, tiene vida eterna. Y vemos esta unión vital. Es entonces la persona ahora inamovible de mi corazón. Dice, vive dentro de mí. Sus intereses son mis intereses son los suyos. Y yo le bendeciré y le guardaré y le sostendré todo el camino hasta el final.
el significado de estos grandes términos. Unión con Dios. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y este es el único lugar, por cierto, en toda la Biblia, en donde vemos este término, el Padre viviente. Como me envió el Padre viviente, el Padre de vida, Él me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. El que me cree profundamente, el que me abraza profundamente, el que Él, esa persona, Él también vivirá por mí. Tendrá el poder y el cuidado y la bendición de Cristo en la vida. Y después versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo él en la sinagoga a medida que enseñaba en Capernaum. Pero muy pronto le iban a abandonar. No querían aceptar estas cosas. El ingerir a Cristo, el confiar en su obra corporal, el tener unión con Él. ¿Tú verdaderamente tienes esta unión con Cristo, querido amigo? ¿Tú ya has creído de esta forma? ¿Tú has confiado no en ti o nada que tú hagas o puedas hacer, sino has confiado por completo en Cristo para salvación? De modo que, por así decirlo, tú le ingieras, tú le comas, tú le tomes dentro de tu alma. Así es como confiamos en Él. Recibimos todo lo que Él enseña, todo lo que Él quiere de nosotros. Nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos que su vida sea puesta en nosotros, infundada en nosotros, dada a nosotros. Y si tú haces eso, entonces tendrás una nueva vida, tendrás unión con Él. ¿Y puedo yo decirte lo siguiente? Si tú conoces a Cristo y tú lo has encontrado y tú caminas con Él, pero tu vida espiritual está muy mal y has estado apartándote del camino y no estás disfrutándole a Él ni caminando con Él, y tu vida de oración está muy mal y cansada, y tal vez a veces te resbales a prácticamente no orar en absoluto, si estas cosas son así de ti, entonces el camino de vuelta es exactamente el mismo que lo que vemos aquí de cómo encontramos a Cristo. Tú tuviste al Padre trayéndole a Él, le encontraste y le conociste, ahora ingiérele una vez más. Afirma tu creencia, tu fe en Él, dile que dependes de Él y que le amas, dile que le obedecerás, dile que dejarás de lado todas aquellas cosas que te han apartado del camino, que te han hecho apartarte del camino y que ya no dependas bien de Él. Dile que dejarás todo eso a un lado con su ayuda. Y entonces ingiérele una vez más, tómale por completo en tu alma y síguele por completo. Y entonces tu vida espiritual será revitalizada. Y entonces tendrás esa certeza, esa unión con Él. Hemos estudiado entonces cómo Dios nos trae a Él. Cómo ingerimos a Cristo. Y la unión con Dios. 3 puntos. Un punto triple en uno de los grandes sermones de Cristo a las personas que no quisieron entender.